de la Universidad Benito Juárez. Bienvenidos al módulo de diseño estratégico de proyectos. Nos encontramos en la primera semana. En esta semana 1 vamos a tratar el tema del proyecto y su diseño. Y algunos de los temas que trataremos o subtemas corresponden a la conceptualización de proyectos. Vamos a mirar a la luz de algunos autores las propuestas de definiciones para lo que son los proyectos. Revisaremos el concepto de ciclo de vida del proyecto, muy importante para entender dentro del horizonte del proyecto en dónde nos encontramos, si es un proyecto nuevo, un proyecto en curso, un proyecto que está en etapa de evaluación de los proyectos. Finalmente, revisaremos el concepto de ideación como un concepto que nos permite hacer un aprovechamiento efectivo de la identificación de problemas y oportunidades para el diseño estratégico de nuestros proyectos. La descripción gruesa del tema corresponde pues a la posibilidad de que realicemos análisis sobre la conceptualización de lo que son los proyectos, el concepto de ciclo de vida del proyecto, las tipologías de proyectos y algunas generalidades para su diseño que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, de las lecturas y de las actividades que ustedes van a desarrollar. Esto nos va a permitir comprender de una mejor manera la importancia que tiene el diseño de proyectos en los diferentes entornos empresariales, profesionales, como dinamizadores de la innovación permanente. El concepto de innovación es un concepto que vamos a trabajar mucho en esta primera semana y también a lo largo de las cuatro semanas que integran el módulo, porque eminentemente la innovación es la fuente viva y principal para la generación de ideas en los proyectos. Nos hemos propuesto como metas para esta primera semana identificar los elementos generales que integran los proyectos, contrastándolos cada uno con su entorno próximo laboral y profesional. Esto lo lograremos a través de los foros, de las actividades. Vamos a comprender las fases de la formulación de proyectos para poderlos aplicar en los diferentes contextos. Vamos a identificar ideas de proyecto. Para eso vamos a hacer uso de algunas herramientas y técnicas en la etapa de ideación y análisis de problema que vamos a explicar en diapositivas posteriores. Vamos a valorar la capacidad creativa y crítica como un elemento dinamizador de la innovación. Por eso es tan importante hablar de innovación disruptiva, de desarrollos, de generación de nuevo conocimiento, nuevas ideas. Son temas que vamos a trabajar mucho en esta semana. Reconocer los procesos de innovación también como la fuente generadora de valor en los proyectos. Contaremos con 3 actividades en esta primera semana. La primera es una tarea que la hemos denominado identificando la idea del proyecto. En esta tarea lo que buscamos es que cada participante identifique un problema en una comunidad, en una empresa, el cliente, un producto, un servicio en su entorno, y identificando esta idea lo que buscamos es hacer un análisis a través de las herramientas de análisis de oportunidades y de problemas que vamos a conocer en esta semana y poder presentar a través de un informe los resultados de los hallazgos de este análisis. La segunda actividad corresponde a un foro que se ha denominado el ciclo de vida del proyecto. En este foro, pues lo que principalmente vamos a hacer es, a partir de un proyecto en el que cada uno de ustedes haya participado, poder presentarlo allí con la participación de cada uno en su comentario en el foro y contar la experiencia detallando cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto que acontecieron. Es muy importante en los foros, y lo digo desde esta primera semana, no solo hacer el comentario que corresponde a la participación de cada uno, sino también poder hacer retroalimentación a la participación de los demás compañeros. Finalmente vamos a tener un cuestionario que tiene una duración de 30 minutos y este cuestionario se responde a partir de las lecturas y material que se encuentra en la plataforma. Entonces es muy importante previamente haber hecho las lecturas para hacer un aprovechamiento efectivo y adecuado de esta prueba. Bueno, existen diversas definiciones de lo que los autores llaman como proyectos. Traigo a colación solo 3 de ellas que me parecen muy importantes. La primera es la de Escudero, que nos presenta los proyectos como una propuesta técnica y económica que hace uso de unos recursos humanos, materiales, tecnológicos disponibles y que lo plasman en un documento escrito a través de una serie de estudios que pueden ser de mercado, técnicos, financieros, de empresa. Otra importante definición es la que nos hace Palacio Salazar, que nos habla de que los proyectos son una serie de acciones que conducen a lograr objetivos de bienestar. Entonces aquí ya nos da unos elementos también importantes sobre cómo los proyectos tienen un objetivo específico y puntual. Y finalmente
la definición que nos propone Sapan-Chai, donde los proyectos buscan una solución inteligente a partir de planteamientos de problemas que buscan resolver. Como podemos ver, un proyecto no es otra cosa que un conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros que se ponen en juego para lograr un objetivo específico, sea para resolver un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad que hemos encontrado. Los proyectos cuentan con algunos elementos que son importantes conocerlos. De entrada, para esto pues traigo a colación el libro del Project Management, que nos habla de al menos 6 elementos muy importantes en los proyectos. El primero es que los proyectos hacen o representan un quiebre en la situación actual. Es decir, tenemos una situación inicial, se espera que con el desarrollo del proyecto esa situación cambie. Los proyectos tienen por lo menos un objetivo general, pero también tienen objetivos específicos. Es otra de las características. Los objetivos dan el norte, dan la dirección y nos proponen finalmente una posibilidad para hacer una evaluación final de los proyectos en cuanto a una línea base que tenemos. Los proyectos también cuentan con una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es lo que también se denomina el horizonte del proyecto. Los proyectos tienen límites definidos. Estos límites pueden ser los marcos político, económico, financiero, cultural o ambiental en el que se enmarca y se desenvuelve el proyecto. Otro elemento muy importante de los proyectos es que son un conjunto de acciones entrelazadas, es decir, tienen fases, tienen pasos y estas fases de alguna u otra manera están secuencialmente o simultáneamente entrelazadas. Y finalmente, los proyectos se componen de un conjunto de recursos, ya lo veíamos en las definiciones. Estos recursos pueden ser humanos, financieros, técnicos, económicos, que son los que se ponen en juego y se conjugan para dar los resultados que esperamos. Los proyectos se pueden clasificar de diversas formas, pero una de las mejores maneras para hablar de la tipología de proyectos es hablar de la finalidad que tienen. En este sentido, pues tenemos proyectos de tipo productivo, son proyectos normalmente de empresa que buscan generar soluciones o cambios en la maximización y aprovechamiento de los recursos en operaciones, en producción, en planta. Existen también los famosos proyectos de emprendimiento, también llamados de plan de negocio, modelo de negocio, que de alguna manera pues se han venido masificando mucho recientemente por el desarrollo de metodologías ágiles. Estos proyectos pues están enfocados a la generación de nuevos productos, nuevos servicios, aprovechando necesidades insatisfechas o oportunidades de mercado. Existen también los proyectos sociales o comunitarios. Este tipo de proyectos sí tienen un enfoque mucho más social, mucho más a la resolución de conflictos, problemas en las comunidades, hablaríamos tipos de proyectos de cooperación. Normalmente los proyectos de cooperación internacional tienen un enfoque social o comunitario, también ambiental. Existen un tipo de proyectos que son de gestión pública. Este tipo de proyectos pues estarían más en el ramo de lo que hace un ente territorial, lo que sería la función del Estado, temas de infraestructura, generación de empleo, desarrollo, bienestar, serían proyectos de gestión pública. Existe otro tipo de proyectos que son los de investigación y desarrollo tecnológico. Este tipo de proyectos normalmente nacen en las universidades, en los grupos de investigación y en algunas empresas. También se cuenta nuevos desarrollos, generación de nuevo conocimiento, patentes, etc. Y finalmente pues tendríamos un grupo de proyectos denominados filantrópicos. Estos proyectos pues son lo que normalmente son proyectos de donaciones, de recursos, digamos de capital, que no tienen una finalidad de retorno económico necesariamente, sino que pronto se miden a través de otro tipo de indicadores más sociales, más ambientales, más culturales. Un ejemplo de esto podría ser el denominado crowdfunding, que es una modalidad en línea donde se suben algunas intenciones de desarrollar proyectos filantrópicos y diferentes personas de diferentes partes del mundo pueden hacer aportes a esos proyectos. Se conforma una gran bolsa de recursos y a partir de allí se desarrollan los recursos para llevar a cabo estos proyectos. Los proyectos tienen un ciclo de vida, así como las personas nacen, crecen, se reproducen, finalmente mueren. Igualmente los proyectos tienen un ciclo. Ese ciclo parte pues inicialmente de la preinversión, es decir, todas aquellas acciones previas que hacemos antes de poner en juego los recursos. Y es tan importante la parte de la preinversión porque es donde primero nacen las ideas para desarrollar los proyectos. Segundo,
identificamos los perfiles necesarios del proyecto, de mercado, el perfil económico, el perfil financiero, recursos humanos, administrativo. Hacemos los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto para validar si nuestra idea realmente tiene una oportunidad en el mercado, y finalmente sí hacemos puntualmente lo que corresponde al diseño. Cuando hemos hecho estos estudios y son validados, posteriormente pasamos a la fase de inversión. Ya la fase de inversión es donde, antes de pasar la parte de ejecución, se hacen todos los procesos de adquisiciones, de compras, selección de personal, recursos, vinculaciones de equipos, etcétera, que va a requerir el proyecto para su desarrollo. Ya en una tercera fase, es propiamente la ejecución, es donde desarrollamos ya los objetivos que se han propuesto en ese diseño del proyecto, y aquí lo que buscamos es que haya una congruencia, y digo congruencia porque es muy difícil que las cosas en un proyecto normalmente salgan 100% como se han planteado, se han diseñado, pero por eso hacemos una planeación y un diseño, porque lo que buscamos es minimizar al máximo la probabilidad de error y que la toma de decisiones sea mucho más adecuada. Entonces buscamos esa congruencia entre lo planeado en los objetivos y lo que está en la realidad. Finalmente tenemos la fase de evaluación, es donde hacemos el seguimiento, el control en los proyectos. En ciertos tipos de proyectos pues habrá una mayor participación de esta fase, en algunas es simplemente el cierre, donde buscamos verificar los resultados que ha logrado el proyecto frente a una línea base, confrontarlo, ver los impactos con los objetivos que nos hemos trazado inicialmente. Bien, ¿por qué es tan importante identificar o priorizar ideas antes de desarrollar propiamente el diseño de un proyecto? Porque el entorno actual en el que nos desenvolvemos, en el que se desarrollan las comunidades, las empresas, los clientes, es muy cambiante. Hay muchos factores tecnológicos, sociales, económicos que imperan y afectan positiva o negativamente el desarrollo de los proyectos. Por eso es una tarea pues fundamental en el propio diseño del proyecto determinar la eficiencia de los elementos involucrados para de esta forma pues lograr un mayor bienestar y que realmente el resultado final del proyecto logre el mayor impacto posible. Esta etapa de ideación parte de describir los problemas, y lo primero que hacemos es reconocer que existe un problema, una necesidad, una oportunidad. A esto se le denomina análisis de problema. En un análisis de problema lo que hacemos es mirar las características que tiene el problema que hemos identificado o la necesidad o oportunidad y mirar sus causas. En las características nos hacemos algunas preguntas como cuál es el problema, si realmente existe, qué ocurre, probabilidad de ocurrencia y qué lo está provocando. Para hacer una adecuada identificación y análisis de problemas existen algunas herramientas. Vamos a ver algunas de ellas. La primera es el árbol de problema. El árbol de problema es una herramienta muy utilizada por entidades y agencias de cooperación internacional. Hoy se ha masificado a diferentes tipos de proyectos y efectivamente puede ser utilizada en diferentes contextos y ámbitos del diseño de proyectos. El árbol de problema consta de la ubicación y reconocimiento de un problema, una oportunidad o necesidad que la ubicaríamos en el tronco del árbol. Es decir, es el gran problema el que nos está generando el resto de problemas en una situación específica, un contexto general. Luego de ello, ubicaríamos entonces aquellos efectos que genera la no solución de ese problema o de esa necesidad, serían las ramas del árbol, y luego, en un orden de causa-efecto, identificaríamos las causas que están generando ese problema central o gran problema o necesidad, y esas las ubicaríamos en las ramas del árbol. De esta forma podemos hacer una lectura de causas, problema central y los efectos que nos está generando. Para terminar el ejercicio le damos la vuelta a una versión positiva haciendo un árbol de objetivos donde convertimos todo lo negativo en lo deseado, ¿no? En la situación esperada o deseada o positiva. Otra de las herramientas corresponde a la espina de pescado, o también es denominado diagrama de Ichikawa. Esta herramienta o técnica de análisis de problema es muy utilizada principalmente en los temas productivos o de empresa, pero también se puede, igual que el árbol de problemas, hacer uso de ella en diferentes tipos de proyectos o contextos. Aquí ubicamos el problema central o la necesidad o la oportunidad en la cabeza del diagrama de la espina de pescado. Fíjense cómo se puede ver aquí en la diapositiva la forma que tiene el diagrama, y luego en las espinas o subespinas podemos desarrollar todas las causas que nos están generando
ese gran problema o esos problemas, porque no siempre tiene que ser un solo problema principal el identificado. Y finalmente tenemos otra herramienta muy interesante, que es la denominada la herramienta de los 5 porqués. Esta es una técnica desarrollada por Toyota, principalmente en los procesos de calidad total. Es el resumido en el gran libro pues, del éxito de Toyota en todos los procesos de calidad en fábrica, pero que hoy puede ser utilizada también para entender las causas de un problema. Entonces consiste en preguntarnos inicialmente por qué se está generando este problema, y así sucesivamente nos hacemos nuevamente 5 veces la pregunta hasta llegar a la causa real del problema. Es decir, consiste en ir a la causa de la causal para entender mucho más la complejidad de lo que puede ser el problema. Como lo hemos visto en esta pequeña disertación sobre los contenidos de esta primera semana, pues he corrido por los diferentes conceptos del proyecto, la tipología, los elementos que lo conforman. Hemos hecho un análisis de las fases del ciclo de vida del proyecto y sus elementos. Ahondamos en la identificación y priorización de ideas para la formulación y el diseño de proyectos, y también pues finalmente hicimos una revisión de esas técnicas principales para la identificación de la priorización de problemas. Les hago la invitación para que podamos profundizar sobre estas técnicas y estas herramientas para análisis de problemas, sobre todo la conceptualización de proyectos, leyendo las lecturas propuestas, muy interesantes, también los conceptos de innovación disruptiva, los conceptos de ciclo de vida del proyecto, para que podamos aprovechar de mejor manera los contenidos propuestos para esta primera semana. La próxima semana vamos a ver un poco sobre los conceptos del estudio de mercado, vamos a profundizar en el perfil del cliente, cómo podemos hacer un análisis para identificar las características y condiciones de los clientes, y haremos también un acercamiento al análisis de la competencia. Les deseo una feliz semana, muchos éxitos en las actividades, estaré atento a las inquietudes. Cuando tengan alguna inquietud, si es particular, la pueden hacer a través de consultas privadas con los tutores, en la opción que aparece allí en la plataforma, o si consideran que es una inquietud que puede ser de carácter de interés para todo el público, lo pueden hacer en el panel habilitado para ello. Nuevamente una feliz semana, estaré atento y que les vaya muy bien.